No se olviden ustedes siempre de revisar algunos diccionarios especializados, ¿no? El diccionario especializado de Norberto Bobbio, anoten, Norberto Bobbio, con B labial ambas. Es así publicado por el Fondo de Cultura Económica. Seguramente existe ya en PDF en el Internet, ¿no? Y también un antiguo pero muy buen diccionario de ciencias sociales, diccionario británico de las ciencias sociales. También está la Fundación Getulio Vargas hace más o menos ya debe ser ya unos 30 años que trabajó con la UNESCO, un diccionario de ciencias sociales. Entonces, estos textos especializados son pues auxilios fundamentales y permanentes para vuestra formación. De manera que si Montesquieu nos dice de que existen otras tradiciones políticas diferentes a Europa, estaba reconociendo, ¿no es cierto? Prácticamente estaba extendiendo una especie de partida de nacimiento de la diversidad cultural. Claro, el problema está cuando él señala de que esas tradiciones políticas diferentes a Europa, más allá, ¿no es cierto? Desconocían la libertad política. Él estaba dentro de la perspectiva eminentemente europea, ¿no? Lo que es el etnocentrismo, saben ustedes, ¿no? Nosotros no podemos decir lo nuestro es válido, lo nuestro es lo último en términos de desarrollo de la teoría, de la mitología, etcétera, etcétera, ¿no? La diversidad supone que los pueblos tienen su propia escala de valores, su propia apreciación de los fenómenos sociales y esto es un soporte a su organización, ¿no? Ahora más o menos un siglo después o un poquito más. Este aspecto también de lo oriental, ¿no es cierto? Fue incorporado por los estudios marxistas, ¿no? Ya esto yo les expliqué en clases anteriores, ¿no? Carlos Marx en ese texto Formaciones Económicas Precapitalistas y también en elementos fundamentales para la crítica de la economía política, o sea, los Grundrisse, hace referencia, ¿no? A que no siempre el ejercicio del poder está en función de la propiedad de los medios de producción, que es fundamentalmente la tierra o el capital, ¿no? Y quedó demostrado con los informes de los mismos viajeros, como voy a explicarles más adelante, de que había una variedad de formas de ejercicio de la política, pero la mayoría de ellos vinculados a lo que es el control del recurso hídrico, o sea, no la tierra, sino el agua, ¿no? Algunos estudiosos de las sociedades peruanas quisieran eh, tomar como soporte estos alcances para explicar a los estados regionales de la costa peruana, ¿no? Porque la costa peruana, en términos generales, es carente de recursos hídricos, ¿no? Y que, bueno, el control sobre ese recurso habría permitido modelar la estructura política. Pero ahí no nos vamos a quedar con el asunto de Montesquieu, ¿no? Sino que es importante poner el énfasis, tradiciones políticas diferentes a Europa. Nosotros tenemos que pensar en términos holísticos, ¿no? Hay una teoría que ya hace años se viene trabajando, ¿no? El sistema mundo, anoten, sistema mundo, ¿no? Y me parece que esas perspectivas teóricas y también metodológicas a uno permiten cada vez hacer pensar, ¿y esto qué ocurre en Asia? ¿Y esto cómo se da en el Oriente? ¿Y esto cómo se da en Asia Central? Etcétera, ¿no? Entonces no nos quedamos con esa perspectiva denominada también eurocéntrica, ¿no? O sea, explicar los fenómenos políticos del mundo contemporáneo, perdón, a partir de Europa occidental, ¿no? Ni siquiera de toda Europa, ¿no? Entonces, durante el siglo XVIII, el concepto de despotismo oriental eh,
que nuevamente salió a luz, fue una herencia todavía del pensamiento griego, ¿no? Y del humanismo renacentista, ¿no? O sea, no está totalmente vinculado a, a la emergencia teórica, al esfuerzo del pensamiento político del siglo XVIII, sino que se retoma, ¿no? Y otra vez, pues, entramos al mundo del pensamiento griego. Seguimos en esa perspectiva eurocéntrica y el humanismo renacentista, ¿no? Ahora, esta visión de Oriente se utiliza como contraste y amenaza en la defensa de la libertad política europea. Siglo XVIII. ¿Qué es lo que caracterizaba a Europa? La predominancia de los sistemas monárquicos, ¿no? Absolutistas, en términos del ejercicio político. Pero, ¿cuál fue su soporte ideológico? La Iglesia, ¿no? La Iglesia cristiana con sus diferentes vertientes, ¿no? Siglo XVIII, ¿qué ocurría en nuestro continente? Raras veces nos preguntamos, pero en esta clase, a ver si nos aproximamos a dar una explicación políticamente qué ocurría y cómo se pretendía estudiar, analizar la sociedad prehispánica, o sea, antes del siglo XVI, ¿no? Entonces, este asunto del contraste, por una parte, iba generando una especie de escala de valores, ¿no es cierto? De escala de valores, es decir, nuestro ejercicio político, nuestra estructura política, nuestra forma de organización del Estado es lo adecuado, es lo más conveniente para el hombre, ¿no es cierto? Entonces estamos frente a una actitud totalmente chauvinista, ¿no? O sea, lo mío y los otros, porque la sociedad está estructurada en función de nosotros y también los otros, ¿no es cierto? Por eso que se pone énfasis estas últimas décadas en el asunto de la identidad, en el asunto de la otredad, etcétera, etcétera, ¿no? Con ese propósito, ¿no es cierto?, de enaltecer el quehacer político en Europa, buscaban otros referentes, increíblemente, pero ni siquiera para compararlos, sino para decirles, estamos llegando acá a niveles de desarrollo, ¿no es cierto?, humano, con un sistema representado por el rey. El rey nos permite, ¿no es cierto?, el sistema monárquico es una opción nuestra y dentro de eso tenemos pues la libertad. Esto hay que siempre ver, oír con mucha cautela, ¿no? O sea, la libertad política, ¿no? Siglo XVIII. Nunca se olviden esto, hasta el último día de clase voy a reiterar. Cuando tocamos un punto dentro de las ciencias sociales, dentro de las ciencias políticas, dentro de las humanidades, jamás ese aspecto que pretendemos explicar, jamás, ¿no es cierto?, alejemos del conjunto de la realidad, en términos de tiempos, en términos de espacio. Esas son las perspectivas sincrónicas y diacrónicas. Y siempre también tratar de buscar, ¿y por qué se da este fenómeno? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué ocurrió tiempo atrás? Porque de todas maneras existe un continuum en el ejercicio y en el quehacer de la política, ¿no es cierto? Oriente siempre ha sido contrapunto de Europa. Increíble, ¿no? Del siglo XVIII, estamos en el siglo XXI y continúa siendo, ¿no? Inclusive en los tiempos actuales, caracterizado por esta emergencia sanitaria, hace que dirijamos nuestra mirada a Oriente, ¿no? Que los chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya esas versiones lo saben ustedes. Ese asunto del contrapunto, ustedes han llevado filosofía en vuestros primeros semestres, ¿no?
se aproxima a la perspectiva dialéctica, ¿no? O sea, las contradicciones, las oposiciones. Muchas veces las contradicciones y las oposiciones conducen pues, a situaciones de crisis. Y muchas veces también las situaciones de crisis derivan en oportunidades de grandes cambios, ¿no? De manera que esta perspectiva de considerar Oriente como contrapunto de Europa muchas veces ha motivado los grandes cambios en el mismo Europa. No se olviden ustedes de que la etapa del desarrollo mercantil en sus primeros tiempos ha propiciado, ¿no es cierto?, los grandes viajes exploratorios en perspectivas de ampliar mercados, tanto para la producción manufacturera como para acceder a los productos. Eso es lo que nosotros llamamos conquistas, eso es lo que nosotros llamamos descubrimientos, ¿no? O sea, no nos... yo diría que hay una especie de temor, ¿no? Temor de llamar las cosas por su propio nombre, ¿no? Es la expansión mercantil en su primera etapa, que demandó necesariamente la búsqueda de nuevas realidades en función a que los mercados podrían ampliarse, por una parte para colocar la producción manufacturera y por otra parte para hacerse de los recursos. Hay un filósofo mexicano, Leopoldo Sea, ¿no?, que tiene una tesis muy interesante, ¿no? Él dice, si bien en Europa estaba emergiendo el capitalismo mercantil, que es lo que venía caracterizando las últimas décadas del siglo XV y parte del XVI, también, según Leopoldo Sea, Europa habría llegado, ¿no es cierto?, a una especie de etapa de envejecimiento, ¿no? O sea, no se propiciaban los cambios porque sí, ¿no?, sino que los cambios un poco estaban motivados por factores externos, inclusive al europeo. Y acá jugó un papel importante el caso del desarrollo de Inglaterra en general y también de los Países Bajos, ¿no es cierto? Que sí pudieron ir al compás de los grandes cambios del desarrollo de sus mismas fuerzas productivas, muy a pesar de que tenían sistemas también monárquicos, ¿no? Por eso que, recuerdan ustedes lo que planteaba a ver, vamos a ver lo que planteaba John Locke, ¿no es cierto? Lo que planteaba John Locke. Vamos a ver acá en el segundo tratado, ¿no? Mm, ponía en debate el asunto de la sociedad política y el gobierno, ¿no es cierto? La subordinación de los poderes del Estado, el asunto de la tiranía y la disolución del gobierno, o sea, cuestionaba totalmente el régimen monárquico, ¿no es cierto? Y ese cuestionamiento del régimen monárquico en esas circunstancias, por supuesto, sería hasta cierto punto riesgoso, ¿no? Una especie de apología de qué, ¿no? Una especie de apología antimonárquica, ¿no es cierto? Pero fue tan grande este pensador en términos de que su discurso llegó al mundo académico y al mundo político, ¿no? Por eso que a él se le considera padre del liberalismo clásico hasta los tiempos actuales, con sus premisas de la persona humana, o sea, el individuo, la propiedad privada, el otro, ¿no es cierto? Y la libertad, ¿no es cierto? Entonces, no hay que olvidar ese tipo de elementos para poder explicarnos estos aspectos. De manera que dentro de esas tradiciones políticas diferentes en Europa, siempre se ha visto lo concerniente a Oriente, ¿no? Y nosotros nos preguntaríamos, ¿no?, y dentro de esas tradiciones políticas diferentes a Europa, ¿por qué no se vio, ¿no es cierto?, más allá del Oriente, a las otras realidades, ¿no es cierto? El siglo XVIII estamos hablando, ¿no? 1700.
y América, y África, ¿no es cierto? Y el Asia Menor, ¿ah? Y los países nórdicos, o sea, eh, cómo nos vamos nosotros viendo un tanto reducidos, porque estas realidades sociales, económicas y políticas no las tomamos en cuenta, ¿no? Muy a pesar de que muchos de los pensadores de las ciencias sociales en general proceden de estos países. Es el caso de Adam Smith. Ojalá que haya oportunidad para conversar, ¿no? Aquello que se dice el padre de la economía política. Él mucho más se inclinó por reflexionar sobre los valores humanos, sobre la moralidad, ¿no? Ahora, Oriente ha sido contrapunto de Europa, hemos explicado. El espejo donde se han mirado los europeos para compararse con los otros y reafirmarse en sus valores y en su cultura. ¿Quiénes son los otros? Los otros sí, es una condición para estudiar, ¿no es cierto? Para identificar, para diferenciar. Finalmente, todo el soporte de la identidad, ¿no es cierto? En este caso, busca una especie de subordinación, ¿no? Decir que lo nuestro es el mayor logro de la sociedad de estos tiempos. Los otros, en fin, debieran tomarnos en cuenta a nosotros. Eso es lo que ocurrió hace 200 años con los procesos independentistas, ¿no es cierto? Que nos daremos un tiempo para explicarles también cómo fue eso que la independencia fue concedida y no conquistada, ¿no? ¿Cómo que fue eso de que vinieron a ese ritual del 28 de julio de 1821 soldados que ofrecían sus servicios a cambio de, ¿se imaginan ustedes? No estaba la cuestión del discurso de la patria, la libertad americana, como a veces a nosotros nos insinúan captar así, ¿no? Que el sueño de Simón Bolívar, etcétera. No, no fue así. Porque después de Ayacucho dijeron, bueno, ahora nos pagan nuestros servicios, ustedes son ya libres independientes, pero nos pagan porque nosotros tenemos que retornar a nuestras tierras. Una especie de mercenarismo, ¿no? Pero todo ese propósito, toda esa acción tenía como punto de partida este aspecto, ¿no? De los otros. ¿Quiénes eran los otros? Éramos nosotros frente a Europa, ¿no? Los otros son colonia. Los otros son consumidores absolutos de la mercancía españoles, etcétera, etcétera. Entonces, esos los otros deben ser parte de nosotros, pero subordinados. Incorporarse a las relaciones de mercado como consumidores y también garantizar las materias primas, ¿no? Y eso es hasta ahora vigente, ¿no? Bien, las reflexiones más estrictamente políticas vendrán lógicamente de la mano de Aristóteles, ¿no? Que considera que las monarquías de los pueblos bárbaros, aunque próximas a la tiranía, son hereditarias y legales y apropiadas para esos territorios. ¿Y cuáles son esos territorios? Los otros. Pues por ser de condición más servil, los bárbaros que los griegos y los asiáticos que los europeos soportan el gobierno despótico sin el menor desagrado. Acá también hay toda una perspectiva etnocéntrica del pensamiento de Aristóteles, ¿no? O sea, Grecia, lo más acabado de la sociedad, con valores, etcétera, etcétera. Pero no así las demás naciones, los demás estados, mucho menos, ¿no es cierto? Aquellos que podían ser considerados como pueblos bárbaros. Ellos sí soportan esta tiranía, ¿no? Y la tiranía le dice, bueno, sí, pues nosotros tenemos el poder delegado por Dios y eso fue lo que sucedió con nuestros padres y nuestros abuelos. Consecuentemente, ¿no es cierto? Hay una herencia que nosotros debemos cautelar.
¿No se imaginan ustedes de que este tipo de discursos, ¿no? Que tenía más de 2000 años, porque Aristóteles murió creo que el año 350 antes de Cristo, ¿no? Muchas veces en algunos países renace. En 1986-87 en el Brasil, yo estaba estudiando ciencia política en la Universidad de Brasil y coincidió con la elaboración de la nueva constitución del Brasil. Se estaba retirando el régimen autoritario de Geisel y bueno, todos los países centro y sudamericanos estaban volviendo después de férreas dictaduras a los sistemas democráticos y la mayoría de ellos estaba encaminando su pacto social. Ustedes saben de que el pacto social para nosotros, para los abogados, es la constitución, ¿no es cierto? Entonces, en ese gran debate del nuevo pacto social del Brasil, o sea, su constitución del Brasil, hubieron sectores que enarbolaban el discurso monárquico, ¿no? Decían, un momentito, nosotros si somos Estado-nación y somos una nación tan grande, etcétera, etcétera, nos debemos al esfuerzo de Pedro II, que él renunciando todas sus ventajas de que los tenía en Portugal, se vino acá y bueno, permitió fundar el imperio. Como tal, nosotros debemos devolver el poder, ¿no es cierto?, a los herederos de Pedro II. O sea, tanto fue este discurso de que generó una especie de sensibilización en los ciudadanos brasileños, ¿no? Y el gobierno tuvo que consultar, imagínense ustedes, ¿no? Consultar en términos de que si estaban de acuerdo, ¿no es cierto?, con una constitución, ¿no es cierto?, monárquica o con una constitución 100% democrática, ¿no? Y por ahí inclusive aparecieron herederos de Pedro II, ¿no? Entonces empezaron a hacer sus declaraciones, dijeron, sí, efectivamente a nosotros nos han arrebatado el poder porque Pedro II vino acá, fundó el imperio y gracias a Pedro II existe el Brasil con estas características y eso no es correcto, de que se nos haya expropiado y se nos expulsó del poder sin que nosotros hayamos cometido atropellos contra el pueblo. Muy al contrario, hemos dado las facilidades para, ¿no es cierto?, la fundación de esta gran nación a partir del imperio brasileño. Al final se sometió a una especie de consulta, ¿no?, a un plebiscito. Claro que se impuso el sistema democrático y se desestimó aquel propósito de nuevamente hacer que renazca el régimen monárquico constitucional. Entonces, pareciera que estos elementos están en la sociedad y solo esperan determinadas condiciones. Algo similar ocurrió en 1810 con los movimientos que se dieron entre las provincias unidas de La Plata, o sea, la actual Argentina. Esto en función a que en 1808 empezó la crisis política en España, la invasión de Napoleón, etcétera, etcétera. Al final los españoles aprobaron las constituciones de Cádiz y en la constitución de Cádiz ellos reconocieron la autonomía, ¿no?, de los pueblos, el derecho a organizarse y gobernarse. Esa palabra tuvo bastante efecto en los movimientos sociales independentistas. Entonces, en estas provincias, que cada uno tenía sus gobernadores, como que ahora lo tienen sus gobernadores, tenía una estructura totalmente descentralizada, ¿no es cierto? Decían, bueno, pues, por fin España a través de la Constitución de Cádiz reconoce nuestro derecho a la autonomía, ¿no? Entonces, se generó también un gran debate en la Argentina, en estas provincias, ¿no? Y el debate era en la perspectiva, ¿qué tipo de sistema político, cómo se debía estructurar el Estado? Entonces, la mayoría señalaba, bueno, pues tenemos que nosotros implementar el sistema democrático, pero descentralizado, ¿no?
Pero ahí surgieron voces, presten atención acá, surgieron voces, ¿no? Principalmente de los representantes de la zona norte, noreste de la Argentina, ¿no? Próximos a los Andes, ¿no es cierto? Donde decía, un momentito, nosotros los tucumanos, ¿no es cierto? Al siglo XVI éramos parte del gran estado tahuantinsuiano. Consecuentemente, nosotros debemos buscar los herederos de los incas para que ellos retomen la conducción en estas nuevas condiciones, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no?, cuyo soporte fundamental sean las provincias unidas de La Plata. Imagínense ustedes, estamos hablando de 1810, 1812, etcétera, etcétera. Increíblemente, estas provincias, ¿no es cierto?, de Santiago del Estero, de Tucumán, etcétera, fueron los primeros durante el siglo XIX en reivindicar la figura del mismo Tupac Amaru, ¿no? Fueron los primeros en reivindicar de que debían volver a la conducción de los gobiernos, del poder, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los descendientes incas, porque eso es lo que había ocurrido y se había interrumpido el siglo XVI. Inclusive hay una hipótesis muy bonita, ¿no?, que se trabaja sobre la fragmentación o fractura del proceso de desarrollo autoevolutivo de la sociedad, ¿no es cierto?, andina, ¿no? O sea, los hombres que llegaron, ¿no es cierto?, hace algunos miles de años vinieron pues en condiciones de cazadores, de recolectores, pero al siglo XVI habían erigido un Estado, ¿no es cierto?, como la institución más compleja de la política. Esto ya les estoy reiterando una y otra vez, ¿no? La institución política más compleja que emanó de la sociedad, que es creación humana, es el Estado, ¿no es cierto? Entonces, ese Estado, por supuesto, habría también pues atendido a estas poblaciones en las zonas tan alejadas como Tucumán, Santiago del Estero, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el famoso Japanyán llegaba a cubrir algo de 60.000 hectáreas, ¿no? Actualmente en esos lugares todavía practican la lengua del Orunacimi, el quechua, ¿no? Consumen las hojas de coca. O sea, hay prácticas culturales mucho más vinculadas, ¿no es cierto?, a aquel pasado grandioso, desde luego, que la misma Argentina, ¿no?, que tiene pues sus características mucho más comparables con lo que ocurre con Europa Central. Entonces, estos aspectos son importantes a tomar en cuenta, ¿no? O sea, a nosotros muy poco nos interesa Aristóteles como Aristóteles, pero su pensamiento hay que leerlo, hay que estudiarlo, ¿no? Porque